El sol es necesario para la vida, pero exponernos de una forma no inteligente puede traer problemas de envejecimiento, como arrugas, como manchas, o incluso la aparición de cáncer de piel. Por eso, los médicos recomendamos el uso de bloqueador solar, pero solo algunos recomendamos un factor de protección específico. Personalmente, yo recomiendo el uso de factor de protección 30, en vez de uno 50, 90, alguno superior. Si quieres saber la razón, sigue mi video. Yo lo sé, yo soy médico. Es porque el factor 30 es más barato y más gente lo puede comprar. Hola amigos, mi nombre es Andrés Brieva. Yo soy médico y me dedico a la medicina estética también. Hoy quiero hablar sobre los bloqueadores solares y el factor de protección solar. Tendemos a pensar en el bloqueador solar como un escudo, algo que nos protege de la radiación solar, y el factor de protección solar como una variable en la calidad de ese escudo. Entre mayor número del factor de protección, más nos protege, y entre menor, más rayos deja pasar. Tristemente no es así, y para ello debemos diferenciarlos en dos formas. Existen formas de protegernos de la radiación solar de manera física, como si fuese un escudo, o de manera química, que es la que utilizan los bloqueadores. Hay una reacción en la cual algunas sustancias absorben la radiación solar y no permiten que nosotros la captemos. Si hablamos de los medios físicos, es simplemente una barrera, algo que refleja los rayos solares y no permiten que nos atraviesen. Como una sombrilla, como una gorra, como un techo, algo que nos protege y no deja que atraviesen los rayos. Pero en los medios químicos es simplemente una sustancia, algo que no vemos y que en su mayoría está conformado por sustancias derivadas del carbón. Estas sustancias absorben los rayos solares, la radiación, ejercen una magia, una reacción química, y transforman ese compuesto inicialmente en algo distinto. Genera calor, pero nosotros no lo vemos. Hacemos la analogía del techo o de la barrera que nos protege para lograr entenderlo, pero no es así. Es una reacción química que sucede con esa sustancia. Las cremas también tienen la posibilidad de ejercer un efecto barrera física, pero solemos utilizarlo mal y trae problemas mayores. Ya se los explicaré en otro video. El factor de protección solar es una medida de referencia de tiempo, independiente de cada persona. Para que me entiendas, si me expongo al sol y genero una quemadura al cabo de 10 minutos, utilizando un factor de protección 2, el tiempo va a ser el doble. Ya no me quemaré a los 10 minutos, sino a los 20. Y si utilizo uno 10, pues serán 10 veces ese tiempo, y 30 ese tiempo, y así sucesivamente. Es una unidad de tiempo y cada persona es distinta, y cada momento del día es distinto, y cada ubicación también lo es. No es lo mismo una persona de piel clara que una de piel oscura. No es lo mismo exponerse en la mañana que exponerse al mediodía. No es lo mismo exponerse a nivel de la playa que exponerse al nivel de las montañas. Cada circunstancia es distinta y cada persona requiere una protección independiente. Ahora bien, ¿por qué nosotros recomendamos los factores de protección solar 30? Como ya les expliqué, los bloqueadores solares dependen de una reacción química, y esa reacción química ocurre de una manera exponencial. Es decir, que inicialmente ocurre muy rápido y después ya no tanto. Esta desaceleración ocurre hacia el nivel de protección 30. Después no hay tanta avidez. Pero esa no es la razón principal para yo recomendar un factor 30. Para hacerlo entendible, lo voy a explicar con un ejemplo. Yo me ducho, me baño todos los días para evitar oler mal. Pero mi desodorante dice que me protege por 48 horas. ¿Debería entonces ahorrar agua y bañarme solo día de intermedio? Yo creo que no.
y más si voy al gimnasio, si voy a trabajar, si tengo mi actividad corriente. Tal vez después de tanta actividad, mi desodorante finalmente no me proteja 48 horas. Lo mismo sucede con los bloqueadores solares. Lo aplicamos sobre un tejido dinámico, que suda, nos rascamos, nos tocamos, nos metemos a la playa o a la piscina, nos extendemos en la toalla, dejamos toda la crema allí, jugamos con la arena. Al cabo de muy poco tiempo, ya no tendremos bloqueador solar protegiéndonos, aunque sea factor 500. No lo tendremos. Por eso, más que un número, recomendamos la frecuencia de utilización. Por un estándar, recomendamos aplicarlo cada 2 horas. Ojo, también aplicarlo con anterioridad, porque no es una barrera que simplemente coloquemos. Tenemos que dejar tiempo para que empiece a actuar. Bueno, si te pareció útil esta información, compártela. Estoy seguro que le servirá a muchas personas. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Estaré hablando de algunos otros temas que pueden ser interesantes. Si tienes alguna duda o algún comentario, por supuesto, déjala acá y lo discutiremos. Aunque vivo y trabajo en Inglaterra, mi idioma nativo no es el inglés y me es más fácil expresarme en castellano. Pero estos videos serán subtitulados para que todos podamos entenderlos. Si el video tiene buena aceptación, hablaré un poco más sobre este tema. Hay mucho por hablar. Podremos hablar sobre la aparición de arrugas y manchas. Es interesante. O la aparición de cáncer, que es preocupante. Podré explicar un poco sobre los tipos de radiaciones que recibimos, que no son todas las que podemos ver. Hablaremos sobre cómo ocurre esa reacción química de los bloqueadores, la diferencia con las pantallas, cómo poder utilizar fácilmente los filtros físicos. En fin, suscríbete al canal.